Buenas tardes y bienvenidos a la entrevista del día aquí en Lancelot Televisión. Y vamos a hablar de turismo y un poco de historia turística de Lanzarote, ¿no? Hace ya un poco más de 50 años la creación del Hotel Fariones hacía desarrollar a una isla de una manera que casi no se sabía ni hasta dónde podía llegar. Es lo que hoy en día Lanzarote es toda una potencia turística. Han pasado 50 años, bueno, y hay ciertos debates, ¿no? Algunos de hacia dónde debemos ir, cómo se ha crecido y demás. Pero bueno, hoy sí vamos a hablar con el autor de este libro, el autor del Volcán del Turismo, a Juan Cruz Sepúlveda, habitual también en muchas entrevistas por su función docente y también dentro de la Asociación Mercedes Medina, que nos va a comentar un poco cómo surge la idea de escribir este libro y qué es lo que cuenta. Sin más dilación, pasamos a hablar con Juan Cruz. ¿Cómo estás, Juan? Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien. ¿Todo bien? La alergia, me decías que te estaba en... Bueno. La alergia, tú también. De eso sí un poco. Achaques de la edad. Achaques, bueno, pues sí. El Volcán del Turismo, orígenes de la transformación de Lanzarote. Antes de hablar de lo que tiene dentro, ¿qué te hace escribir este libro? ¿Qué es la idea? ¿Por qué llevas a plasmar este libro? Bueno, pues la idea surge justo cuando estábamos terminando la otra publicación, El Postigo de Díaz, al tocar el apartado turístico de la creación del Hotel Fariones, luego en diciembre del 72 el Hotel San Antonio y también el Playa Grande, que posteriormente se transformó en otro hotel, el Hotel Jameo. Bueno, pues al centrarnos en ese apartado decidimos de que era necesario pues hacer un cronograma de cómo se había iniciado y cómo eran los orígenes y toda la trayectoria turística. Entonces, bueno, animados en aquel momento, pues por el mismo editor que hizo El Postigo de Díaz y también pues otra gente del sector, pues me animaron a meterme en esta aventura que ha durado por la travesía casi 3 años. Por lo que estaba viendo además, sobre todo, un estudio, además de sociológico del momento, también archivístico, por decirlo de una manera, ¿no? Tienes aquí una cantidad de fotografías que esto vale un tesoro. Bien, ¿no? bueno, tengo que decir que la gran mayoría son aportadas por los mismos protagonistas que aparecen ahí. Hay más de 180 personas entrevistadas. Y bueno, ellos aparte de aportar su testimonio oral, pues aportan su documentación, títulos, fotografías y demás. Y bueno, yo pues me he limitado pues a tomar notas y ahora a darle forma de alguna manera. Vale. Bueno, pues vamos a empezar a hablar de lo que es porque me interesa, porque es orígenes de la transformación de Lanzarote. Como yo tuve una profesora de historia que me decía, la historia es causas y consecuencias, ¿no? Lo que había antes y lo que pasa algo y qué se crea de nuevo. De forma muy rápida, porque son tantas las cosas que quiero hablar, Juan. ¿Qué situación era? ¿Qué Lanzarote estamos en el año 65, un poquito antes del 66? Sí. ¿Qué población había? ¿A qué se dedicaba? Bueno, quiero decir, hay un previo a los años 60, digamos, cuando el turismo era un turismo aventurero y viajero, que venía a Lanzarote, bueno, pues a estudiarla, geógrafos y demás. Bien, luego... Ingleses locos de eso. Sí, bueno, y alemanes. Y demás. Y luego, bueno, a partir de ahí, luego hay una serie de hospedajes, de casas de huéspedes, fondas, pensiones y demás. Entonces, nos hemos centrado en esa parte hasta que el Parador juega un papel importantísimo en los años 50, donde se van a venir a alojar este tipo de personas. Y luego, cuando el turista, o mejor dicho, el viajero pasa a ser turista, en los años 60, es el arranque, digamos, o donde se centra el trabajo con el 66, cuando aparece ya el Hotel Fariones como primer icono de turismo de masa. Ese sería un poco el momento. La clave, una vez en una entrevista, creo que fue Rafael Lasso quien lo dijo, dice, la gente no le da importancia a una cosa que fue la aportación de los hermanos Díaz Rijo y la creación de la primera potabilizadora, que es lo que permite abastecer a eso. No sé si es clave y se analiza eso para que luego, porque por ejemplo el Hotel Fariones ya debió pensar que aquí no tenían agua como en Gran Canaria y Tenerife, ¿no? Efectivamente, bueno, digamos que el interés que había del viajero, primero era un interés paisajístico de la isla. También los centros turísticos en bruto, como era anteriormente, pues también fue, digamos, era visitado
por estos viajeros, estos aventureros en su estado natural y puro. Porque, perdona, Y ya luego, están poniendo algunas de las imágenes, Juan. Esto entiendo que es uno de los bares de la época prehistórica, por decirlo. Pues sí, era de los años 50, del Arrecife de los 50. Lo que había, ¿no? Era el Bar Miramar, el Cafetín Bonilla, que luego fue la primera sede de la Caja de Ahorro. Y bueno, y era pues lo que había del momento. Creo que fue el lugar donde se servía café con las maquinarias estas Tipo expreso, express, sí. efectivamente, de la época, ¿no? Fue de lo más avanzado en la sociedad de los años 50 del Arrecife. Ahí también estuvo vinculado pues la primera dulcería que comenzó a funcionar al público también, ¿no? No, la verdad que sí. Pues vamos a aprovechar, porque tenemos varias imágenes y tú vas comentando. Estás diciendo el parador, lo que es clave. El parador debió significar ya, como dices tú, de pasar de tener pensiones o fondas a ya una especie de ¿no? de Sí, hostelería. efectivamente, el parador ya pasó a ser pues un sistema de hospedaje reglado, con profesionales, la vestimenta, el servicio. También, bueno, hay un director del parador, el señor Juárez, que juega un papel fundamental en la isla de Lanzarote. Incluso él fue el inductor que el emplazamiento del Hotel Fariones fuera aquel, uno de ellos, ¿no? Uno de tantos, pero que animó a todos los inversores que venían y adivinó a las posibilidades turísticas que tenía aquel espacio. De hecho, él fue propietario de un pequeño espacio en el entorno de la Cueva de Doña Juana, en el Hotel Fariones. Y bueno, él era turismo de ciudad, que venía a Recife y que luego, ayudado por los taxistas guías que habían en aquel momento, más con señas, señales y amagos, bueno, pues iban y enseñaban no solo el paisaje, sino también la forma de proceder, cómo se vivía en aquel momento. Una sociedad eminentemente rural y también pesquera. Entonces, bueno, en el caso de la sociedad rural, pues bueno, pues los taxistas... ¿Qué población podía tener Lanzarote en esos finales 50, principios Pues 60? estamos hablando cuando eso no llegaba a los 60.000 habitantes. 60.000 habitantes, ¿no? En total. Y principalmente Arrecife, ¿no? Sí, siempre ha estado, el 50% de la población ha estado en la ciudad. Ha mantenido esa proporción. Y bueno, pues se ha mantenido desde entonces, ¿no? Ya. Vale, pues vamos a seguir viendo imágenes porque en estas, ya aquí vemos, por ejemplo, también, ya más avanzado, pero Playa Blanca también es un poco más lentita, ¿no? Sí, bueno, Playa Blanca es el tercer polo turístico que se incorpora. Primero sería Puerto del Carmen, luego lo haría Costa Teguise, y el modelo de Playa Blanca que... Bueno, aquí el primer hotel sería el Lanzarote Princess en el 86, creo. Y bueno, hay que decir que cada polo turístico tiene un modelo de desarrollo totalmente diferente. Y también es un modelo, en el contexto insular, también bastante diferenciado. Son modelos, dentro de un modelo único que es Lanzarote, cada polo turístico tiene un modelo diferente. Sí, ¿no? Porque luego... Claro, porque por ejemplo Costa Teguise, que fue en medio, ¿no? Costa Teguise fue en los 70 y pico, ¿no? El Hotel Salinas, ¿no? Sí, el 77 el Hotel Salinas. Bueno, el desarrollo de Costa Teguise es un modelo ya que se diseña, lo hace Río Tinto desde Madrid. Calvo Sotelo, que era el presidente, es quien lo mandata, y es un modelo totalmente diferenciado a lo que es al modelo de Puerto del Carmen y al modelo de Playa Blanca. Sí, ¿no? Bueno, pues ahora hacemos un pequeño salto al inicio de todo. Una pregunta, por ejemplo, ¿quién era? Virgilio Suárez, ¿no? Vicente Calderón y de Tenerife, don Fernando Mallado. Vale, esos son los promotores que ven una posibilidad. Y la verdad que fueron a los mejores sitios, la verdad que fueron, el primero que llega es el primero, la verdad que coge las aguas de Puerto del Carmen, son fantásticas. Por ejemplo, carreteras. Ahí me imagino que hasta para ir desde Recife tal, no sé si ya había carreteras asfaltadas. No, la carretera se iba por Tías y luego se bajaba a Puerto del Carmen. En esa fecha, pues recientemente había cambiado el nombre de La Tiñosa a Puerto del Carmen. Esto es el primer icono turístico del símbolo del turismo de masas de Lanzarote.
Y bueno, y aquí pues a partir de ese punto había la primera, digamos, plan parcial que se comienza a desarrollar, Claro. que por cierto el nombre era Playa Blanca. Playa Blanca, que eso suscitó alguna duda, muchos taxis que se cogían al aeropuerto luego los plantaban en Playa Blanca por error de la nominación y demás, ¿no? Bueno, a partir de aquí, bueno, pues aparece el hotel, aparece primero incluso hasta el primer centro comercial, que también se llamaba así, el Centro Comercial Playa Blanca, que estaba... El Barracuda, ¿no? El Barracuda, todo el mundo lo conoce por el Centro Comercial Barracuda. Y bueno, y ahí pues también hay, digamos, es un establecimiento complementario para el desarrollo turístico de la zona. Luego aparecen los polos o los puntos extrahoteleros que se hacen en el entorno del hotel, y luego ya viene toda la expansión del litoral hasta Matagorda, ¿no? Pero en sucesivas oleadas y décadas, ¿no? A partir de esos ¿qué había? Lo comentabas tú antes, en el 74, 76 es el San Antonio, ¿no? Por ahí. San Antonio arranca en diciembre del 72, bueno, y ya pues era capital inglés y ya empieza... ¿Cómo se desarrolló? Porque en medio casi que no había nada, ¿no? No, lo que pasa es que se va colmatando la primera línea de costa, desde el Hotel Fariones hasta Matagorda, pasando por supuesto por el Hotel San Antonio. Vale, estamos viendo imágenes porque este es el antiguo Arrecife Gran Hotel, donde nosotros estamos ahora mismo, y era lógicamente ahora renovado después de su incendio y de su abandono y demás, pero ¿por qué? ¿Qué papel juega Arrecife? Arrecife no se quiere quedar atrás también en el tema turístico. Y entonces, bueno, pues a través de Protucasa, Juan Marrero Portugués... Era la caja, ¿no? Protucasa es una empresa pública. Y entonces, bueno, pues se dedica pues a la promoción turística y hotelera, y en Arrecife pues se decide hacer el Arrecife Gran Hotel, como un Miami del Atlántico en aquel momento, en los años 60, en principio fue cuestionado, pero bueno, luego también César interviene. Y luego también aparejado a esto está el Hotel Lancelot, el que está al frente, que en principio incluso se inaugura en el 68, se inaugura antes, pero la idea era que ese hotel fuera como una escuela de formación para el personal que iba a desarrollar en este 4 estrellas del Arrecife Gran Hotel. ¿Qué ocurre? Que bueno, que por la demanda propia del momento se convierte en un hotel Lancelot, un hotel convencional, y luego cuando abre las puertas en los años 70, bueno, pues es otro hotel era de hotel de ciudad, pero pensando también en la parte turística que tenía. Sí, con piscinas, canchas, efectivamente, como oferta, ¿no? Y era una gran idea. Lo que ocurre es que, bueno, pues simultáneamente comienza el desarrollo de turismo de sol y playa, y automáticamente se queda relegado, ¿no? Y ante la expansión del tema de apartamentos, bungalows y hoteles de las zonas turísticas, en este caso del núcleo de Puerto del Carmen, ¿no? Que ya comienza a desarrollarse. Vale, no sé si la compañera, no sé si tenemos alguna otra foto más. Vale, pues seguimos viendo, porque aquí es lo que estabas tú diciendo, Hotel Playa Grande, que es el Jameos, ¿no? Actualmente es el Hotel Jameos, a la derecha están las Salinas de Matagorda. Y bueno, esta fue la tercera. El camino cuando uno venía por la carretera que tenías que pasar por las Salinas, ahora efectivamente. ya se ha olvidado. Sí, bueno, aquí había una carretera, bueno, primero de uso militar, y luego pues en los años 70, después del Hotel San Antonio, cuando se llega a asfaltar y comienza la conexión aeropuerto por la línea de costa a estos núcleos turísticos. Esto fue bastante efímero, la vida de este complejo del Playa Grande, porque bueno, fue capital alemán, capital inversor alemán, funcionó muy poco tiempo y luego bueno, entró en Barrena y luego ya se transformó en el hotel. ¿Pero mantiene la misma parcela? ¿Todo sí, en la misma parcela, ¿no? Y luego se transformó totalmente porque eso se vino, bueno, se tumbó y se levantó sobre eso el hotel Jameos. Claro, porque es verdad, uno también tampoco controla mucho el Jameos, pero es verdad, si no... Sí, bueno, nosotros los que tenemos edad y canas, pues nos acordamos efectivamente de la etapa esa de... Yo sí recuerdo de pequeño eso, de ir por ahí, y por ejemplo, la gente de ahora, gente que ha venido, ¿no?, más tarde, por ejemplo eso, de decir Matagorda, Los Pocillos, el viento... Nunca, sabes que se iba poco a esas playas, ahora ya, bueno, es lineal y ya hasta parece que no hay viento, pero no sé siempre se dice que la construcción, ¿no?, ha parado un poco más el viento de aquellas playas. Sí, evidentemente. Ahí, bueno, el Playa Grande, lo que mucha gente recordará, los de mi generación, era, bueno, ahí funcionó la discoteca Alhambra, ¿no?, que marcó
una etapa muy importante, final de los 70 y comienzo de los 80, para los que, bueno, en ese tiempo... Para los que salían. Sí, efectivamente. Creo que te iban a incluir, ¿no? Sí, sí, efectivamente. Claro que sí. Bueno, no sé si hay alguna otra foto más, si no la comentamos y si no seguimos con otras cuestiones, creo que sí, creo que sí. Ahí estamos viendo, bueno, antes estábamos hablando... Bueno, ya esto posterior, ya comienza... Que el Salinas fue una cosa revolucionaria, el diseño, ¿no? Fue un hotel vanguardista, ¿no? Ahora ya parece... El arquitecto, señor Higuera, fue un tema vanguardista, un proyecto de bastante calado, fue premio a nivel nacional incluso, y bueno, significó el inicio del desarrollo del icono de Costa Teguise. Costa Teguise, bueno, pues nació con otra concesión totalmente diferente. La urbanización Los Molinos es anterior o posterior a las Salinas. Todo, o sea, digamos, el desarrollo es posterior al hotel todo, ¿no? No, Los Molinos estaban antes que las Salinas. Lo que ocurre es que, bueno, la urbanización se diseña y esa urbanización comienza a levantarse justo cuando el hotel, hacía falta alojamiento complementario y servicio complementario. Y bueno, y aparece en esa fecha. Y fijándonos atrás, mira, las Salinas que había, por eso se llama las Salinas. Sí, efectivamente. Y bueno, también es el primer sitio donde comienzan a aparecer las primeras playas artificiales que se comienzan a instalar, y también, bueno, pues el turismo nacional, que era el primer enfoque que tenía la propia urbanización, también el primer campo de golf que se instala en Lanzarote, que está en esta zona. Y bueno, era con otra concesión inicialmente, ¿no? Luego ya en los años 80, con los respectivos boom, luego la crisis y demás, bueno, hay se cambian, digamos, las primeras directrices iniciales para las cuales se había hecho la concesión de esta gran urbanización que era Costa Teguise. ¿Qué participación tiene César Manrique en el Salinas? Porque hay gente que dice que no sé si los jardines o... Bueno, él interviene directamente en los acabados de la mejora del hotel y luego también, sobre todo, inicialmente mantiene una línea para cómo debería de ser la concesión, el pueblo marinero y todo el tema aunque hay un momento en que él ya, cuando la especulación aprieta, él ya no está de acuerdo y efectivamente entonces abandona, digamos, el proyecto porque ya no comulgaba con los intereses de los promotores, que el dinero es el dinero, ¿no? Por ejemplo, toda esta gente, todos estos puestos de trabajo que se estaban creando, me imagino que, bueno, me imagino la respuesta, pero bueno, ¿de dónde se iban nutriendo? ¿De qué? ¿La mano de dónde iba saliendo? Sí. Vamos a ver, estamos en una sociedad eminentemente agraria, estamos en los años 60, luego cuando comienza la eclosión turística, efectivamente aparecen un abanico de nuevas posibilidades, de nuevas profesiones, que son precisamente muchos de los que aquí hablamos con ellos, que vivieron esa generación que vivió ese cambio, ¿no? Entonces, bueno, pues hacen falta camareros, recepcionistas, transportistas, guías, taxistas, en fin, aparece un abanico de nuevas profesiones que efectivamente, bueno, en principio hay algunas que la cualificación se adquiere rápidamente porque se entrenan el día a día, y hay otros que, bueno, pues que llevan, digamos, un procedimiento de estudio y de formación. Muchos son formador de formadores, o sea, porque, bueno, pues los cocineros, pasteleros y demás, bueno, pues a su vez van creando escuelas. El Hotel Fariones, de hecho, fue una escuela de formación de todos los segmentos de las nuevas profesiones que van apareciendo. Y en el municipio de Díaz, pues ahí lo abordamos también. Hay un gran contingente de personal que de la AGB se van al sector turístico. Ahí abordamos muchísimos, ¿no? Desde el alcalde anterior al alcalde actual, pues pasaron por o provienen de ese nicho de mercado de trabajo que se crea, ¿no? Entonces, por tanto, efectivamente, mucha gente incluso abandonan pues las carreras que se habían iniciado y demás, y además en la construcción era fácil la empleabilidad, claro. Y luego también en el sector turístico pues también se acoge
rápidamente a todo el que quería trabajar. De ahí, por eso se le dedica un espacio al gran volumen de trabajadores que de la AGB se van al sector servicio. Sí, directamente. Personalidades claves, ¿quiénes dirías tú? Que si puedes sintetizar un poco, ¿no? Hombre, vamos a ver, aquí César es digamos, la clave de todo el tema este, ¿no? De esa estética. Quiere decir, por una parte, quiere decir, Lanzarote prepara, adecúa todo el tema de los centros turísticos para que sean visitados por ese contingente. Se prepara, digamos que Lanzarote en los años 60 se prepara previamente de los espacios paisajísticos, los naturales, que los mejora y los adecúa. Incluso también hay un gran esfuerzo en ese momento en el tema de puerto, aeropuerto, que juega un papel importante, y el tema de la adecuación de las carreteras. Bien, o sea, el modelo nuestro es totalmente distinto a lo que hizo el sur de Las Palmas, a lo que hizo Palma Mallorca o a lo que hizo la Costa del Sol. Es un modelo totalmente diferente. O sea, yo pienso que el modelo de Lanzarote, no lo digo yo, lo dicen los actores que los 180 entrevistados, que el modelo nuestro es un modelo único, singular y paradigmático. O sea, pero también porque a lo mejor ya se veía venir, porque es un poco posterior a... Había resistencias y mucha gente no creíamos en esto. Ya se veía venir cómo era el sur de Gran Canaria. Efectivamente. Había cierta resistencia y mucha gente no le auguraba un futuro, miraban así como... Y bueno, de hecho, la pequeña burguesía insular o pequeña industrial que había de otros sectores, digamos pesqueros o de agricultores, tenían ciertos reparos a entrar en esto. No digamos también en el sector de trabajo, sobre todo el sector femenino, había muchas dificultades para incorporar al sector femenino al mundo de la hostelería y de este tipo de trabajo. De hecho, cuando el Hotel San Antonio se hace oferta de empleo, se publicita oferta de empleo en Andalucía y Galicia. De hecho, ahí llega un gran contingente de personal en los principios de los años 70 de estas dos comunidades autónomas. Ajá. En cuanto a empresas, ¿cuál ha sido quizá una empresa? Porque no había empresa pública, la empresa más grande que había era la propia empresa de vías y obras del Cabildo, que es la que pudo desarrollar pues la ampliación del aeropuerto, mejora de carreteras y demás. Luego empiezan a tener en cuenta que hay, digamos, profesiones como, yo sé, fontanería y cosas de esas que no habían en la isla. O sea, luego se van formando a medida que comienzan a llegar, vienen grandes empresas del Estado, Huarte, Hidrocivil, o sea, estas empresas grandes que operaban en el Estado y que aterrizan ahí. Y a partir de ahí, bueno, pues comienzan primero varios profesionales y luego ya se va el tejido empresarial, hasta bien entrados los 80, no toma forma como tal. Bueno, después ya sí existe, ¿no? Sí, efectivamente. Una clase empresarial pequeña que se convierte en media, ¿no? Lanzaroteña, o sea, que aprovecha esos nichos donde hay dinero, donde hay mercado. Los grandes grupos, bueno, pues uno grande como es Orinsa o Hormigonza, ¿no? Pues bueno, comienzan a aparecer a partir de ahí, pero bueno, que tienen sus raíces en otros sectores y luego ya comienzan como tal, pero vamos, estamos hablando ya de subidos los 80, ¿no? Este hotel, por ejemplo, viene una empresa de Las Palmas, otra de Tenerife, en el caso del Hotel Fariones, y el Hotel San Antonio, pues es una empresa de fuera también, de Madrid. Pero, por ejemplo, de empresa de éxito, ya estamos terminando, quizá podría decir que es Orbecam el modelo, una empresa lanzaroteña que tiene un modelo y que acaba dominando incluso al resto de las islas más... Bueno, efectivamente, bueno, el caso de Orbecame, de Sicar, es una empresa que, bueno, es un modelo de empresa de las que nacen paralelo al sector turístico para ofertar un servicio, en este caso de los coches de alquiler. Bueno, es un modelo, efectivamente, que nace también en finales de los 60
y luego, bueno, pues se extiende, se expande. Se moderniza. Y se moderniza, están todos los sitios en Canarias, y también, bueno, podríamos hablar de otras empresas, también ahí se citan, que también se han expandido a Europa y a otros lugares, que, bueno, como es el Grupo Martinón, que, bueno, que nace, o el caso de Armas, que también nace Armas, aquí. sí, de Antonio Armas Curvelo. Aparece aquí, una empresa... Lo que pasa se desarrolla más en Las Palmas, ¿no? Bueno, pero quiero decir que el embrión lo tiene con unos pequeños barcos de cabotaje que también comienzan aquí. O sea, quiere decir que también, bueno, ha habido iniciativas conejeras, en este caso, con nombres que hoy en día, bueno, pues operan en Europa y en otros lugares en otros continentes, digamos, ¿no? Juan, nos hemos ido a tiempo de sobra. Es que podría quedarme hablando contigo un rato largo. La verdad que el libro es muy recomendable. Muchísimas gracias. A ustedes por la... Pues se lo estaba diciendo, despidiéndome de Juan Cruz. El libro merece mucho la pena, El volcán del turismo, un tema muy lanzaroteño. Está muy ilustrado, perfectamente comenta el antes, el después, lo que decía aquella profesora mía de historia, de las causas y las consecuencias de lo que había antes y lo que había, pero en medio hubo mucho, cómo se desarrolló, ¿no? unos trabajos, bueno, de haber la nada, con lo que decía, de trabajadores del sector primario, ¿no? Del campo y de la pesca, como también cada vez van siendo absorbidos por un sector turístico que iba potente y fuerte, y que al final ha situado a Lanzarote, que sigue siendo una de las zonas referentes no solo de España, sino también de Europa. Nosotros sin más nos despedimos. Pasen una feliz tarde.